¿Qué es la integral? ¿De dónde viene? ¿Por qué se suele asociar con rectángulos y áreas? Pues bien, hoy vamos a entender todo esto de 4 maneras distintas. Vamos con ello. Imagina que un tren ha trazado la siguiente gráfica, donde el eje horizontal es el tiempo que ha transcurrido desde que ha comenzado el viaje y el eje vertical es la velocidad que ha ido alcanzando a lo largo de dicho viaje. Podemos ver que el tren ha ido cambiando su velocidad a lo largo de todo el trayecto. Es decir, no ha mantenido una velocidad constante, sino que ha ido cambiando. Pues bien, de aquí, como vimos en el anterior vídeo de derivadas, podemos obtener fácilmente la gráfica de la aceleración, que no será más que el cambio de la velocidad a lo largo del tiempo. Si la velocidad aumenta, el tren va más rápido y el cambio que sufre, la velocidad, es mayor que cero. Es decir, la aceleración es positiva, porque la velocidad es cada vez mayor, cada vez va más rápido. Mientras que si la velocidad disminuye, el tren reducirá su movimiento y su aceleración será negativa. En otras palabras, la aceleración es la derivada de la velocidad, lo que cambia la velocidad con respecto al tiempo. Ahora bien, ¿podemos saber la posición del tren en cada instante? Si os acordáis, la velocidad la podemos hallar derivando la posición. Así que, ¿por qué no vamos a poder antiderivar la velocidad del tren para hallar la posición de este? Vamos con ello, a ver si lo conseguimos. La velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo, lo que ha cambiado la posición del tren en un cierto intervalo de tiempo. Si este tiempo es finito, obtendremos la velocidad media. ¿Cuánto ha cambiado la posición de media en cada unidad de tiempo? En este caso, horas. De esta manera, si despejamos la diferencia de posición, obtendremos que es igual a la velocidad media por la diferencia de tiempo. Así que podemos hallar la variación de la posición en un intervalo de tiempo si conocemos la velocidad media en dicho intervalo. Eso sí, si ahora tomamos un intervalo infinitamente pequeño, entraremos en el mundo de los infinitesimales, de la derivada, vaya. En este, la velocidad media se convierte en velocidad instantánea. Y es que si el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño, es como un único punto, así que solo habrá un único valor de la velocidad, que va a coincidir con el de la media. Tenemos, pues, que en este caso la velocidad media es lo mismo que la velocidad instantánea. Matemáticamente hablando, vamos a tomar el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, y el valor de la velocidad vendría dado por el punto de la gráfica en el instante de tiempo en el que nos encontremos. Fijaos en la ecuación. Recordad que la diferencia en la posición venía dada por p de t más h menos p de t, mientras que la diferencia del tiempo era t más h menos t, es decir, h. Y no olvidemos los límites, puesto que el intervalo de tiempo h es infinitamente pequeño. Notad que podemos reescribir la ecuación de esta manera, con la que se puede ver que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. De aquí podemos despejar la posición en t, que es lo que nos interesa conocer, la posición en un instante de tiempo. Pongamos que t es 1,2. De la gráfica podemos obtener la velocidad, pero ya está, no hay mucho más que podamos hacer. No podemos hallar la posición porque dependemos de la función de la posición, que no la sabemos, la estamos intentando hallar. En fin, con este enfoque no llegamos a nada. Volvamos con los intervalos finitos. Acordaos que antes hemos llegado a esta expresión. Pues bien, ahora no tenemos nada de límites. Pero ¿cuál es la velocidad media del intervalo? ¿Es esta o esta? Pues como la función va cambiando a lo largo del tiempo, no va a ser un punto en concreto de su gráfica. Vamos a verlo.
Pensad lo siguiente, pero antes vamos a tomar esta otra gráfica primero, que se va a ver mejor. Observad, por cierto, que es la gráfica de la posición, no de la velocidad. Bien, cuando tomamos un intervalo de tiempo finito junto con su correspondiente variación finita de la posición, obtenemos una velocidad constante en todo el intervalo, una velocidad media. Es decir, una aproximación. ¿Cuánto ha cambiado la posición de media en el intervalo de tiempo? Por ejemplo, aquí hemos ido a 3 metros por segundo de media, pero no hemos ido a esa velocidad todo el rato, sino que de media, en cada segundo del intervalo de 4 segundos, hemos avanzado 3 metros. Pues bien, como nos interesa el caso en el que no tenemos la posición, vamos a utilizar esto con la función de la velocidad para hallar la variación de posición. Tomaremos la media de la velocidad, que en este caso será 1 más 5 entre 2, es decir, 6 medios o 3 metros por segundo. Con esto obtenemos que la diferencia de la posición, lo que ha cambiado la posición en este intervalo, es 3 metros por segundo por 4 segundos, lo cual son 12 metros. Eso es lo que ha cambiado la posición entre el segundo 1 y el segundo 5. Si lo miramos en la gráfica de la posición, podremos ver que efectivamente se han recorrido 12 metros en este intervalo de tiempo. Pero esto no funciona siempre, ni mucho menos. Solo nos ha funcionado porque la curva de la velocidad no es una curva, es una recta. Por ello, si lo probamos en la función que teníamos anteriormente, nos vamos a encontrar con un error. Y es que solo estamos tomando en cuenta el valor inicial y final de la velocidad. En el anterior caso, al ser una recta, los valores son proporcionales y por ello podemos tomar solo el valor inicial y el final, pero porque son proporcionales. En los demás casos, muchos puntos del intervalo tienen un valor distinto para la velocidad, que no siempre sigue una proporción. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues a ver, como tal, nosotros queremos saber la velocidad del intervalo, pero esta puede ir variando a lo largo del tiempo. Por eso, vamos a hacer una aproximación con el valor medio de la velocidad, el que está entre el valor final y el inicial. Es decir, consideramos a modo de aproximación que la velocidad en este intervalo es siempre la velocidad media. Y ahora, como la velocidad es constante, podemos decir que esta es la velocidad del intervalo y usarla para calcular la variación de la posición, porque ya no cambia la velocidad, es siempre la misma, así que no tenemos problemas. Pero claro, esto no deja de ser una aproximación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la aproximación sea más precisa? Pues al igual que con la derivada dividíamos el intervalo en otros intervalos para hallar una velocidad más parecida a la instantánea, vamos a dividir el intervalo de tiempo en más intervalos, que vamos a llamar subintervalos, por diferenciarlos. Bien, primero lo vamos a dividir en 2 subintervalos y hallaremos la velocidad media en cada uno. Fijaos que ahora, si consideramos que cada velocidad es constante en todo el subintervalo, la recta que define cada velocidad estará justo en el medio de los dos valores de cada extremo, puesto que es la media. Al ser constante, podemos calcular la variación de posición en cada uno. Sumando estos dos resultados, llegaremos a un resultado más preciso que antes, puesto que hemos tenido en cuenta más valores. Mirad ahora con 4 subintervalos. Observad que cada recta está entre los valores de los extremos. Y no solo eso, ahora la diferencia de la posición nos da que es 103,78 kilómetros, lo cual está más cerca del resultado real, que recordemos que eran 101,12 kilómetros. Es decir, que si vamos tomando más subintervalos,
el resultado de la diferencia de posición es cada vez más preciso y cercano al valor real. De hecho, llega a ser prácticamente igual cuando dividimos infinitas veces el intervalo. Fijaos que con los valores constantes de la velocidad vamos adquiriendo una mayor precisión de la gráfica, puesto que cada vez tomaremos más valores, que nos darán más información para calcular lo que ha cambiado la posición en todo el intervalo de tiempo. Ahora bien, notad una cosa muy interesante. Geométricamente hablando, el producto entre la velocidad media y el intervalo de tiempo se puede ver como el área de un rectángulo. ¿Y esto por qué es así? Pues porque el área de un rectángulo es base por altura, un número por otro, vaya. Y fijaos que en la gráfica la base puede corresponder con el intervalo de tiempo y la altura con el valor de la velocidad media, lo cual nos deja con este rectángulo. Si vamos dividiendo el intervalo en otros más pequeños, podemos ver que los rectángulos describen cada vez mejor la forma de la función. Así hasta que hay infinitos rectángulos, que cubren por completo la forma de esta. Es decir, que la suma de todos los productos que hacemos entre la velocidad media y el ancho de cada intervalo es lo mismo que el área descrito por todos los rectángulos. Cuando la diferencia de tiempo de cada intervalo es muy próxima a cero, es decir, si el intervalo original lo dividimos en infinitos intervalos, entonces la suma de todas las áreas de los rectángulos es lo mismo que el área entre la función y el eje X. Una cosa muy importante que quiero aclarar. Realmente podemos no tomar la media de la velocidad. Podemos, por ejemplo, tomar el valor del extremo izquierdo o el del extremo derecho. Y es que a efectos infinitesimales da igual cuál tomemos, porque el intervalo será infinitamente pequeño. Y todos los puntos, el extremo izquierdo, el medio y el extremo derecho, serán el mismo punto, porque el intervalo es infinitamente pequeño. Así que ya sabéis, podemos tomar el punto que queramos, el que mejor nos venga. Esto lo veremos ahora en la demostración matemática, y más adelante lo utilizaremos con las sumas de Riemann, que ya veréis, simplifica bastante. Esto es, en términos básicos, el concepto de integral. Es una suma infinita de todos los productos entre el valor de la función y el ancho de cada subintervalo, dentro de un intervalo mayor. Digamos que es la antiderivada, aunque luego vamos a profundizar más en ello. Ahora veremos mucho más sobre ella. Esto solo acaba de empezar. Eso sí, antes de continuar, quiero recalcar que al igual que la derivada no es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto, la integral no es el área bajo la curva de la función en un intervalo de esta. Y es que una cosa es la definición y otra muy distinta es la representación que tenga. En el caso de la derivada, esta es el cambio instantáneo de la función con respecto a una variable, lo cual se puede ver geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Pero esto último no es su definición, sino una mera representación. De la misma manera, la integral es la suma infinita de productos entre valores de la función y un intervalo infinitamente pequeño, que geométricamente hablando corresponde con el área bajo la curva de la función. Pero no es la definición de esta. Muy bien, pero matemáticamente, ¿qué es la integral? Vamos con ello. Hemos dicho que la integral es lo contrario a derivar. Sabiendo la velocidad que llevaba un tren en un intervalo de tiempo, podemos hallar la diferencia de posición que ha habido en todo ese intervalo de tiempo, lo que ha cambiado la posición. Para ello, tomamos un intervalo de tiempo definido por dos instantes, t1 y t2, donde queremos hallar la diferencia de posición. Acordaos que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Como estamos con intervalos finitos,
esto nos va a dar la velocidad media. Así que la diferencia de posición va a ser igual a la velocidad media por la variación de tiempo. Ahora bien, para hallar la velocidad media del intervalo, no podemos considerar solo los dos extremos de este, porque la velocidad que obtenemos no es precisa. No hemos tenido en cuenta todos los valores de entre medias. Por eso tenemos que tomar más valores de la función. Fijaos, vamos a añadir un punto t sub m entre t sub 1 y t sub 2 que va a dividir el intervalo de tiempo en dos iguales. Es decir, que si el intervalo completo es t sub 2 menos t sub 1 horas, ahora cada intervalo va a tener una longitud de t sub 2 menos t sub 1 partido de 2 horas. Por ello, ahora la diferencia de la posición será la suma de cada producto entre la velocidad media obtenida en cada subintervalo y el intervalo de tiempo correspondiente. Notad que la diferencia de tiempo es la misma en ambas, por lo que podemos sacar factor común y sumar cada velocidad media. Podemos pensar que estamos considerando una velocidad constante en cada subintervalo, y dicha velocidad es la media en cada uno. De esta manera obtenemos dos diferencias de posición, que al sumar nos dan la diferencia total de posición. Si ahora dividimos el intervalo en 4, llevaremos a cabo el mismo proceso para hallar la diferencia de posición en todo el intervalo de tiempo. Entonces, podemos escribir de la siguiente manera la ecuación, donde este símbolo llamado sumatorio o sumatoria representa una suma de n elementos, que vamos a representar aquí. Dicha suma la vamos a tomar desde un elemento inicial a hasta un elemento final n, pasando por todos los elementos intermedios. En otras palabras, n es el número de subintervalos que vamos a tener. I es el índice de uno de estos subintervalos. Cuando i es 1, por ejemplo, tenemos la velocidad media del subintervalo 1 multiplicada por el intervalo de tiempo total entre el número de subintervalos. En la expresión, el i igual a 1 debajo del sumatorio indica que el primer índice está en el 1, que la suma va a ir desde el índice 1 hasta el índice 4. Es decir, tendremos una suma de 4 elementos. Si n es igual a 4, como tenemos representado en la gráfica, entonces esta expresión significa lo mismo que esto otro. Es lo mismo, pero escrito de dos maneras distintas. Esta ecuación nos dará un cambio de posición más preciso. Sin embargo, el resultado todavía no es perfecto. Eso sí, si seguimos dividiendo el intervalo de la misma manera, o dicho de otra forma, incrementamos el valor de n en la expresión, iremos sumando más y más valores. El resultado será cada vez más preciso, puesto que cada vez tomamos en cuenta más valores. ¿Y qué pasará cuando lleguemos a infinitos subintervalos? Pues recordad que estamos multiplicando la suma de todas las velocidades medias de los subintervalos por el intervalo de tiempo en cada uno. Si hay infinitos intervalos, entonces el intervalo de tiempo será muy pequeño. Será diferencial de t en vez de delta de t, porque ahora el intervalo es infinitamente pequeño. Y no solo eso, notad ahora una cosa muy interesante. Si en vez de hallar la media de la velocidad tomamos el valor inicial o el final de cada intervalo, que aparentemente diríamos que influye en el resultado, veremos que realmente no importa cuando consideramos infinitos subintervalos. Y es que al haber infinitos subintervalos, la diferencia de tiempo es infinitamente pequeña. Es un diferencial de tiempo. En otras palabras, cada intervalo de tiempo es tan pequeño que lo podemos considerar como un único punto, un instante de tiempo. Por lo que tanto el extremo izquierdo como el punto medio y el extremo derecho son el mismo punto. Así que no importa si tomamos la media de las velocidades o solo un extremo.
Y esto es algo a tener muy en cuenta, porque dependiendo del caso, es mucho más fácil usar el extremo que hallar la media en cada intervalo. Ahora bien, si generalizamos la expresión para otras funciones aparte de la velocidad, obtendremos lo siguiente, que es lo mismo pero aplicado a cualquier función. Pensad que x es como el tiempo, y la función f es la misma que nos da el valor de la velocidad según el instante de tiempo t en el que nos encontremos. Hasta aquí bien, pero no hemos terminado. Recordad que para obtener un resultado preciso, hemos de utilizar infinitos subintervalos. Por eso vamos a añadir un límite cuando n tiende a infinito. De esta manera obtenemos una suma infinita de elementos que nos dará un resultado preciso. Y no solo eso, también, como podemos utilizar cualquier valor de la función dentro de cada subintervalo, como el extremo izquierdo o el derecho, pondremos este asterisco. Este viene a representar que x sub i es un punto cualquiera del subintervalo i. Es decir, que x sub i puede ser el extremo izquierdo, el medio, el extremo derecho o cualquier otro valor que esté dentro del subintervalo. Notad que los valores que puede tomar x sub i para que estén dentro del subintervalo van de x sub i hasta x sub i más 1, siendo este último el extremo derecho, que también coincide con el extremo izquierdo del siguiente subintervalo. Para que lo entendáis, si estamos en el primer subintervalo, el extremo izquierdo será x sub 1 y el del siguiente será x sub 2. Si ahora tomamos el extremo derecho en cada subintervalo, tendremos en el primero x sub 1 más 1, que es x sub 2, y en el segundo x sub 2 más 1, que es x sub 3. Vamos, que estamos tomando los extremos izquierdos de los siguientes subintervalos. Por eso, los valores de x sub 1 asterisco serán aquellos entre x sub 1 y x sub 2, incluyendo ambos. Esta es la denominada suma de Riemann. Notad que podemos sustituir la diferencia de x por la diferencia de cada subintervalo. Esto es la longitud total del intervalo, que será igual al punto final menos el inicial, y todo esto entre el número de subintervalos que hay, es decir, n. De esta manera obtendremos la longitud de cada subintervalo. Generalmente, esta expresión se reescribe hoy en día de la siguiente manera, donde este símbolo, que es una especie de S alargada, representa una suma infinita, de ahí su forma. Es lo mismo que esto otro, pero escrito de diferente manera. ¿Que por qué antes he puesto este símbolo como una I? Mira, son agujeros de guión, nada importante por el momento, olvídalo. Volviendo a la notación, fijaos que es bastante parecida a la de Riemann. Tenemos el valor de la función por el diferencial de x, que representa un intervalo infinitamente pequeño, prácticamente un punto. Vamos, que también estamos multiplicando cada valor de la función dentro del intervalo x sub 1, x sub 2, por un intervalo infinitamente pequeño. Los extremos x sub 1 y x sub 2 se denominan límite inferior y superior de integración. Estos representan el intervalo en el que estamos integrando la función f. De hecho, f es lo que se denomina integrando, puesto que es la función que se integra. Ahora bien, ¿qué representa visualmente la integral? Podemos pensar en lo siguiente. Tomemos la expresión que hemos hallado de Riemann. Si consideramos solo un intervalo y el extremo izquierdo como el valor que vamos a tomar de los subintervalos, tenemos un producto entre el valor de la función en el extremo izquierdo y el ancho del intervalo. Y un producto se puede interpretar gráficamente como el área de un rectángulo, puesto que el área de un rectángulo es base por altura, es decir, un producto de dos números. Así que todos los productos entre dos números se pueden ver como el área de un rectángulo. Extrapolando esto a nuestra expresión,
este producto será igual al área descrito por un rectángulo cuya base será el ancho del intervalo y su altura será el valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo. Observad cómo va cambiando el área del rectángulo a medida que vamos tomando un valor distinto del subintervalo como altura. Pero, ¿y qué pasa cuando añadimos más subintervalos? Tomemos dos. Pues bien, usando la propiedad distributiva, podemos observar que ahora tenemos la suma de dos productos. Así que gráficamente tenemos que sumar dos áreas de dos rectángulos. Ahora bien, notad que la suma de las áreas va cambiando al tomar otro punto en la función. De hecho, si empezamos desde el extremo izquierdo y vamos cambiando el valor hasta el extremo derecho, obtenemos esta gráfica, que representa el valor de la suma en función del valor que tomemos en el subintervalo. Es decir, la gráfica representa el valor de la suma cuando cambiamos el punto del subintervalo que utilizamos en esta. Para que lo entendáis, esto es lo mismo que esto otro, y el punto del subintervalo es lo mismo que esto. A donde quiero llegar con todas estas milongas de la gráfica es a que la suma de las áreas cambia según el valor del subintervalo que tomemos. Es decir, que importa la elección del punto. No es lo mismo el resultado que obtenemos con el extremo izquierdo que con el punto medio o el extremo derecho. El resultado de la suma no va a ser el mismo. Quedaos con esto. La suma no es la misma si tomamos un punto u otro. Bien, si dividimos otra vez tendremos 4 subintervalos. Tendremos ahora 4 productos que representan 4 rectángulos. Fijaos que los rectángulos cada vez son más parecidos a la función. Y no solo eso, si representamos la función de la suma, vamos a ver que sigue cambiando. Pero eso sí, un poco menos que antes. Vamos a dar un mayor paso. Pongamos que tenemos ahora 16 subintervalos. Habrá que sumar 16 rectángulos, que ya darán un área bastante más cercana al área bajo la curva de la función. Además, fijaos que cada vez es más plana la función. Parece que importa menos qué valor del subintervalo tomemos. Si tomamos ahora infinitos subintervalos, tendremos infinitos rectángulos. Y ahora, si cambiamos el valor que tomamos de cada subintervalo, ya no cambia el valor del área. Se mantiene constante. Y es que ya hemos visto que si hay infinitos rectángulos, cada rectángulo tiene una base tan pequeña que todos los puntos de este son el mismo, tanto el extremo izquierdo como el derecho. Por ello, da igual qué valor tomemos, que va a dar el mismo resultado. Así que, geométricamente hablando, la integral representa el área bajo la curva de la función en un intervalo dado. Tomemos la nueva notación. Fijaos que en esencia es lo mismo. Tenemos un producto entre el valor de la función y el diferencial de x. Recordad que este último representa la base de cada rectángulo, que como es un diferencial, será infinitamente pequeña. Así que estamos sumando cada producto entre el valor de la función, o sea, cada altura de cada rectángulo, y la base, que es la diferencia de x. Todo esto es solo el comienzo de mi vídeo de la integral, que es algo largo, como podéis intuir. Y también he publicado una web con las animaciones que he creado para mis vídeos, y otra donde explico todo lo que he descubierto de Manim, que es la librería que uso para las animaciones. Estas están disponibles para los miembros de Patreon. Un saludo a mi hermano Jaime, a mis padres Miriam y Enrique, y a mis tíos abuelos, José Luis Esteban e Isabel, aka Bela Martinova, la mejor escritora de nuestros tiempos. Bueno, como veis, hoy ha tocado un saludo familiar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!